corto Omegaverse hecho con IA y editado por solo Omegaverse. En este mundo, el destino no se elige. Se nace con él. Alfas, betas y omegas. 3 naturalezas, una misma sociedad. Un sistema perfecto, donde cada uno conoce su lugar. O al menos, eso es lo que todos creen. Los alfas nacen para liderar. Fuerza, presencia, dominio absoluto. No piden permiso. Lo toman. En un mundo que respeta el poder. Ellos siempre están en la cima. Los betas son el equilibrio. Ni dominan, ni se someten. Sostienen el orden, sin llamar la atención. Y aunque el mundo no gire alrededor de ellos, nada funcionaría sin su estabilidad. Y los omegas, sensibles, intensos, profundamente emocionales, capaces de amar, de crear vida y de sentir mucho más de lo que este mundo está dispuesto a entender. Por eso, muchas veces, son los más juzgados. Pero incluso dentro de este mundo, no todos los omegas son iguales. La mayoría vive bajo las mismas reglas, las mismas expectativas. Pero en esta historia, existe algo más. Unos pocos nacen diferentes. No son la norma, ni lo común, sino la excepción. Híbridos. En un mundo donde todos siguen reglas, algunos nacen para romperlas. Han Tae-jin, un omega que nunca aprendió a esconderse. Mientras otros se adaptan, él redefine lo que significa existir. Elegante, preciso, imposible de ignorar. La colección está lista para aprobación. A su lado, Kan Min-jae, más que un asistente, el único que realmente lo entiende. Cámbialo, hazlo más visible. No sigue tendencias, las crea. Cada decisión, cada detalle, lleva su nombre. En un mundo que observa, juzga y señala lo diferente, Tae-jin no se oculta, se muestra y está a punto de cambiarlo todo. En la cima, todo debe estar bajo control, sin errores, sin excepciones. Seo Jung-ho, un alfa que no tolera lo inesperado, y mucho menos aquello que desafía el orden que conoce. Los híbridos, para él, nunca han sido una opción. ¿Quién aprobó esto? ¡Quítenlo! No es rechazo impulsivo, es convicción. No trabajamos con esto. Una decisión simple, que pronto dejará de serlo. En su mundo, todo tiene un lugar, y lo que no encaja, simplemente se elimina. Seo Jung-ho aún no sabe que está a punto de enfrentarse a algo que no podrá ignorar. Ese diseño no va. Pero ya está aprobado para... Dije que no va. En su mundo, nada sale solo por inercia. Las ventas subieron otro 18% esta semana. Estamos superando a varias marcas de alfas. El cambio ya empezó. Era cuestión de tiempo. No para ellos. Porque aceptar la diferencia nunca fue fácil para quienes dominaban. Hay más propuestas de alianza. 3 empresas grandes, 2 de alfas. Ahora sí miran hacia aquí. ¿Ahora sí quieren entrar? El mercado cambió. No por convicción, sino por necesidad.
Entonces, ¿rechazamos todas? No eran pequeñas decisiones. No cuando quienes antes los ignoraban. Ahora buscaban entrar. No. Las evaluamos. Pero bajo nuestras condiciones. Porque por primera vez, ellos tenían que adaptarse. Las ventas han bajado otro 12% este mes. No es temporal. El mercado está cambiando. El control empezaba a romperse. Necesito soluciones. Pero esta vez, no era algo que pudiera resolverse con poder. Los consumidores están migrando, especialmente hacia marcas enfocadas en híbridos. Un cambio silencioso, pero imparable. Hay una que está liderando. Solo Omegaverse. Una marca que él prefería ignorar. No trabajamos con ellos. Entonces vamos a perder. O nos adaptamos o desaparecemos. Y por primera vez, no tenía el control. Mañana tenemos 2 reuniones más. Una es con una empresa alfa. Si no cumplen, cancélala. En su mundo, las decisiones no esperaban a nadie. Las alianzas eran frágiles. Los acuerdos cambiaban en segundos. Y el poder no siempre era visible. Y entonces, Buenas tardes, ¿tiene cita con el CEO? No. Dile que Seo Juno vino a verlo. El CEO ya se retiró hace unos minutos. llegó tarde. O quizá exactamente en el momento equivocado. No estaba allí. Ya se había ido. Minutos después, la noche cayó sin avisar. 2 figuras, 2 caminos, que no debían encontrarse así. Y aún así, se cruzaron. No era la primera vez que se veían. Pero sí la primera que se detenían. 2 mundos opuestos. En el mismo espacio. Tomen asiento. La distancia seguía allí, pero algo ya había cambiado. Iremos al punto. Su marca está captando un segmento que antes no existía. No es un segmento nuevo. Solo dejaron de ignorarlo. No era arrogancia, eran hechos. Aún así, no es un mercado estable. Nuestros números dicen lo contrario. Uno hablaba desde el control, el otro desde la certeza. Nuestra empresa cuida su imagen. No trabajamos con cualquier propuesta. Reglas claras, límites firmes, un mundo que no pensaba cambiar. Lo entiendo. Por eso no trabajamos con cualquier empresa. Orgullo frente a orgullo, sin retroceder. Lo pensaré. Nosotros no esperamos. No era una negociación, era un pulso. Un híbrido no debería afectarme así. No era costumbre dudar. No era parte de él cuestionarse. Pero esa mirada, esa seguridad, no encajaban con lo que creía conocer. Un alfa como él no debería interesarme. Los Omegas sentían primero, aunque no lo admitieran. Y él, por más firme que fuera, no era la excepción. Porque hay encuentros que empiezan antes de que uno lo acepte. No hay otra opción de... Hagámoslo. No era una elección, era una necesidad. Hagámoslo simple. Una colaboración. Sin rodeos, sin intención de ceder, como si todo pudiera resolverse en una sola frase. No trabajamos con quien duda de nosotros. Entonces demuéstrame que me equivoco. No era una propuesta, era un desafío. Estás muy cerca. ¿Te incomoda? No retrocedió. Y eso lo cambió todo. ¿Confías en él? No era una pregunta simple, era una advertencia. Porque confiar en alguien así nunca era sencillo. No es eso... pero no es como los demás. Y eso era exactamente el problema. Esto no va a funcionar en gran escala. No buscamos gran escala, buscamos impacto. Uno pensaba en control, el otro, en cambio, Entonces haz que impacte más.
Ya no estaba rechazando. Estaba participando. Y eso cambiaba las reglas. Te estás acostumbrando rápido. No era una queja. Era una observación. Demasiado precisa. A trabajar bien, sí. No es solo el trabajo. Y en ese momento, los dos lo entendieron, aunque ninguno lo dijera. Ya terminamos por hoy. Aún no. No era insistencia, era decisión. Y esta vez, no pensaba irse. El silencio cambió. Ya no era incómodo. Era atento, Estoy bien. pero no lo estaba. Y él lo notó primero. No lo estás. No pidió permiso. Y aún así, no fue rechazado. Porque esta vez, ninguno quiso apartarse. No tienes que hacer esto. No es por trabajo. Y en ese instante, la línea desapareció. Trabajando con híbridos no es la clase de alianzas que deberías estar haciendo. En su mundo, eso nunca fue una opción. Es una estrategia. Es un riesgo. Y los riesgos dañan la imagen. Y él lo sabía. No era duda. Era presión. Todo lo que había construido no le permitía equivocarse. Y aún así, no podía dejar de pensar en él. Llegaste temprano. Tenemos que avanzar. La cercanía desapareció. Sin explicación. Como si nunca hubiera estado ahí. Estás diferente. Solo estamos trabajando. No era verdad. Pero era más fácil decirlo así. Más seguro. Si algo cambió, prefiero que lo digas. No cambió nada. Y en ese silencio, los dos entendieron. Tenemos que definir la apertura del desfile. Quiero que sea diferente, no solo moda, identidad. Trabajaban juntos. Pero ya no era igual. Las palabras seguían. Lo que cambió fue lo que no se decían. Y aún así, ninguno se alejaba. ¿Y si usamos esta línea? No tradicional, reinterpretado. No era solo una colección. Era una declaración. Algo que no pedía permiso. Ni buscaba encajar. Y él no podía dejar de mirarlo. El espacio estaba vacío. Pero ya podía sentirse. Lo que estaban construyendo. Desde aquí entra el primer modelo. No. Desde el centro. Diferentes formas de ver. El mismo objetivo. ¿Quieres que los miren desde el inicio? Siempre. Él no pedía atención. La imponía. Lo que tú digas. No era rendirse. Era empezar a ceder. Sin darse cuenta. ¿En quién probamos el diseño? En mí. No dudó. Nunca lo hacía. Me gusta este diseño. No era solo una elección. Era como quería ser visto. Frente al espejo. Ya no era solo un diseñador. Era la imagen que estaba creando. Cada detalle. Cada color. Decía algo de él. Y aún así, había algo que no podía controlar. La forma en que sería mirado. Y cuando salió, todo se detuvo. No por la ropa, sino por él. Te ves bien. No fue solo una opinión. Fue la primera vez que lo dijo sin barreras. Hoy todos iremos al bar. Sí. Parecía algo simple, pero nada entre ellos ya lo era. Por primera vez, no había presión, solo un momento para respirar. Nos lo merecíamos. Aún no termina. Y aún así, algo ya estaba cambiando. No te equivocabas. ¿En qué? No era solo trabajo. Ya no lo era.
en cómo debía empezar. No era la campaña, no eran los números, era él. Y aún así, nadie se detuvo. Ya regreso, voy al baño. No fue rechazo, pero tampoco fue quedarse. Y eso dolía igual. Trabajando con híbridos es negocio. Y entonces, todo encajó. Las miradas, las palabras, la cercanía. No eran lo que pensaba, solo eran convenientes. Intentó mantenerse firme, como siempre, pero esta vez dolía diferente, no por lo que vio, sino por lo que sintió, y no debía sentir. ¿Y Taiji dónde está? Estaba aquí. Cuando quiso volver, ya era tarde. Él ya no estaba. Hoy no iré a trabajar, cancela mis reuniones y encárgate de dejar todo listo. No era cansancio, ni falta de compromiso. Era algo más simple y más difícil de ignorar. Necesitaba distancia, aunque doliera. ¿Dónde está? No vino y no dijo el por qué. Y por primera vez, no estaba donde debía. Tenemos que avanzar, dile que venga. No siempre funciona así. El control ya no estaba de su lado, no en el trabajo, y mucho menos en lo que empezaba a sentir, pero aún no lo entendía. ¿Volviste? Tenemos trabajo. No hubo pausa para explicar nada, ni para volver a como era antes. El espacio entre ellos ya no era el mismo, y ninguno sabía cómo cruzarlo, sin romperlo más. Esto puede ajustarse. Ya está definido. No era una conversación, era una resistencia. Podemos probar ambas opciones. Y alguien tenía que sostenerlo, antes de que se rompiera del todo. ¿Estás bien? No respondió, no porque no lo escuchara, sino porque no podía hacerlo, sin retroceder. ¿Por qué estás así? ¿Qué hice? El contacto duró un segundo, pero pesó más de lo que debía, porque esta vez no era trabajo, ni estrategia, era distancia elegida, y el orgullo a veces también duele. Asegúrense de que todo salga bien. No quiero errores. Todo estaba bajo control, menos lo que no se podía medir, porque esta vez no era el trabajo lo que pesaba, era lo que había cambiado entre ellos. Tengo que ir a arreglarme. Y alejarse seguía siendo más fácil. La distancia no era nueva, pero ahora era intencional. Y eso lo cambiaba todo. Por favor, hablemos luego. Luego sonaba seguro, porque no exigía nada, porque dejaba todo exactamente donde estaba. Cuando la luz lo alcanzó, todo volvió a encajar. Perfecto, intocable. Pero desde lejos, ya no era suficiente mirarlo, porque algo había cambiado, y no tenía control sobre eso. Cada paso marcaba una distancia, que no estaba en la pasarela, sino entre ellos, más clara que nunca. Y por primera vez, no era orgullo lo que lo detenía, era no saber cómo alcanzarlo. Ven conmigo. No era una invitación, era una decisión, porque seguir evitando ya no era suficiente. Tae-jin, dime por qué estás así conmigo. No era una pregunta simple, era todo lo que no se había dicho, todo lo que había quedado pendiente. Ese día, en el bar, ¿lo escuchaste? No hacía falta más. La distancia tenía un origen,
Y ambos lo sabían. Lo siento. Lamento que hayas escuchado eso. No fue perfecto, pero fue real. Y a veces, eso era suficiente para acercarse de nuevo. No he visto a nadie que dibuje mejor que tú. No fue solo un cumplido, fue la forma más simple de decir lo que ya empezaba a notar. Porque mirarlo así ya no era casualidad. Y sostener esa cercanía empezaba a ser más difícil de ignorar. Este tipo de tejido funciona mejor. El trabajo seguía siendo la excusa para no decir lo demás, para no mirarse demasiado. Lo que tú decidas está bien. Pero ya no era solo confianza, era ceder. Sin darse cuenta. Un poco más cada vez. Cuando el espacio se acorta, todo se vuelve más claro. Tae-jin. ¿Sí? No era una pregunta. Era una pausa. Esto también necesita ajuste. Lo sé. Y en ese instante, lo que no pasó, pesó más que cualquier palabra. Es tarde. Lo sé. No era una despedida. Era una pausa. De esas que cambian todo. Sin decirlo. Y esta vez, nadie se apartó. No hubo distancia, ni excusas. Solo lo que había estado esperando. Demasiado tiempo. Porque no fue impulso. Fue decisión. Y en ese instante, dejó de ser complicado. Porque ya no estaban evitando nada. Solo estaban quedándose. No era su espacio, ni sus colores, pero por primera vez, no se sentía fuera de lugar, como si lo ajeno empezara a volverse propio. Y lo que antes era contraste, dejaba de separarlos, porque no se trataba de encajar, sino de quedarse. Incluso en lo distinto, lo que antes se evitaba, ahora empezaba a mostrarse, sin estrategias, sin distancia, como si ya no hubiera nada que ocultar. Luces realmente guapo. Y no era solo un cumplido. Era la forma más simple de quedarse, incluso cuando podían verlo, porque esta vez no importaban las miradas, ni lo que otros pensaran. Había algo más fuerte que todo eso. Y lo que empezó como duda, terminó siendo decisión. No esconderlo, no negarlo, simplemente quedarse. ¿Estás seguro de esto? Eres mi pareja. No era solo una respuesta, era una decisión, de las que no se esconden. Y por primera vez, no caminaron separados, ni un paso atrás, ni una distancia que los protegiera. Las miradas estaban ahí, claras, directas, pero ya no pesaban igual, porque no se trataba de evitarlo, sino de sostenerlo, incluso frente a todos. No pensé que lo traerías aquí. Esto no es apropiado. No era sorpresa, era rechazo, del que nunca desaparece del todo. Era necesario. Yo soy parte de esto. Y esta vez, no se quedó atrás, no bajó la mirada, no dudó. Esto no era parte del plan. No todo tiene que serlo. Y por primera vez, no estaban siguiendo nada, solo lo que había pasado, y lo que aún no sabían cómo nombrar, porque no todo se planea. Algunas cosas simplemente suceden, pero no todo era tan simple, porque el cuerpo siempre llega antes que las respuestas. Y esta vez, no estaba pidiendo permiso. Sé que estás saliendo con él, pero esto no es solo eso. Para los omegas híbridos, no es tan simple. Lo sé. Pase lo que pase, aquí estaré. Y esta vez, no era una duda, era el comienzo de algo más. No era una posibilidad, ni una duda que pudiera ignorar. Era real, y no había forma de retroceder, porque algunas decisiones cambian todo, incluso antes de ser entendidas. No era distancia, ni rechazo, era algo más, que no podía esperar, algo que ya lo había cambiado todo. Amor, estoy embarazado. Y en ese instante, todo se detuvo,
Porque ya no eran solo ellos. Era todo lo que venía después. Mientras todo cambiaba, había cosas que nunca se fueron del todo. Solo estaban esperando el momento de volver. ¿Dónde está Taijin? Escúchame bien, esta vez no pienso dejar que desaparezca. Y esta vez, no era una amenaza vacía. No puede ser. Porque el pasado nunca se queda atrás. Solo cambia la forma de volver. 2 noticias que cambiarán sus vidas para siempre. Una nueva vida comienza, pero una sombra del pasado acecha de nuevo. Parte 2 muy pronto.